oportunidad de trabajar en varios hospitales, como el Hospital Hipólito, el mismo Hospital Colín, el Hospital de Betania. He podido también viajar a provincia y trabajar en el Hospital de Saltillo, en el Hospital de Lincay. Gracias a Dios he conocido y he podido ejercer mi carrera sin ningún problema durante estos 15 años. El tema que se me ha encomendado es hacer anestesia general. Entonces, la anestesia general, ¿cuándo nosotros, los anestesiólogos, determinamos o escogemos el tipo de anestesia? El tipo de anestesia se escoge dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo del estado de salud del paciente, ¿no? Hay muchos pacientes, por ejemplo, que se les puede dar anestesia regional, pero por el estado clínico no pueden recibir ese tipo de anestesia, y de acuerdo también a las preferencias. Nosotros hacemos firmar el consentimiento de anestesia, y si el paciente nos dice, sabes que yo no deseo anestesia regional, yo quiero anestesia general, porque quiero estar completamente dormido, no se puede recetar eso, ¿no? También vale para escoger el tipo de anestesia, el consentimiento o la preferencia del paciente. Obviamente, algunos procedimientos sí se recomienda el tipo de anestesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, procedimientos en los que necesite que haya una relajación muscular, procedimientos donde hay un sangrado de importancia, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que vienen por proyectil arma de fuego, los traumatismos por PAC, donde hay abundante sangrado, no le voy a dar regional, ¿no es cierto? Necesito darle anestesia general, por el tipo de procedimiento, por las zonas de intervenir también, ¿no? Por ejemplo, si es hígado o si es vaso, obviamente yo necesito que el paciente esté con una anestesia general, que esté totalmente relajado para yo poder llegar a esa zona, ¿no? Y también el tiempo operatorio es muy importante. Hay operaciones que dependiendo del tipo de procedimiento duran 6 horas, 7 horas, 9 horas, 10 horas. Necesariamente tengo que darles anestesia general. ¿Qué es la anestesia general? La anestesia general es un estado de inconsciencia que está inducido farmacológicamente, ¿no? A través de la administración de diferentes tipos de anestésico, ¿no? Proporciona un estado irreversible de pérdida de la conciencia. El paciente va a perder la conciencia completa. Además de eso, va a estar anestesiado y aparte de eso va a contar con una relajación muscular. La anestesia general es una mezcla de esos tres conceptos: pérdida de conciencia, analgesia y relajación muscular. El paciente, por todo eso, el paciente es incapaz de responder a estímulos sonoros dolorosos. El paciente está inconsciente, por lo tanto, como va a ser incapaz de responder a estímulos dolorosos sonoros, no se va a activar el sistema parasimpático, ¿cierto? Entonces, los signos de la anestesia general van a ser producidos por agentes depresores que van a llegar al sistema nervioso central. Ese es el órgano diana de la anestesia general, el sistema nervioso central, sin importar el método de introducción a la circulación. Puede ser inhalatoria o puede ser endovenosa. La anestesia general, el doctor Gödel, más o menos en 1956, si no me equivoco, habló sobre los estados de la anestesia, y tomando referencia a múltiples factores, múltiples parámetros. Dentro de esos parámetros estaba la respiración, las características de la respiración, la magnitud y cambios de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, cambios en el tamaño de la pupila, cambio en el tono muscular y la presencia o ausencia de determinados reflejos. Tomó en cuenta todos estos parámetros para determinar los planos de la anestesia general. Entonces, él describió que existían 4 fases. Cuando yo introduzco al paciente a una anestesia general, la anestesia general va a pasar por 4 fases. De estas 4 fases, la tercera fase va a estar dividida en 4 planos. Si bien es cierto, es muy difícil observar esos cambios de manera muy personalizada, pero sí se
cierta midriasis, hay una disminución del ritmo cardíaco y de la presión arterial. Entonces se dan cuenta los parámetros que determinó Gödel, o sea, sí presentan, ¿no es cierto? En la fase 2, que es la fase del delirio, esta fase se conoce como la etapa de la excitación. Puede presentarse una excitación, el paciente puede empezar a delirar, puede empezar a forcejear, ¿no? El paciente se va haciendo movimientos medios bruscos, ¿no? Comienza con la pérdida de la conciencia, pero el paciente ya no está consciente, ya, y termina cuando comienza una respiración regular. A medida que va entrando a la fase 2, el paciente va empezando a tener una respiración irregular, ¿no es cierto? Pero termina la fase 2 cuando el paciente vuelve a tener de nuevo esa fase respiratoria regular. Los sentidos especiales de origen cerebral empiezan a abolirse, la visión, la audición, ¿no es cierto? Empieza a perderse, ya el paciente ya no va escuchando, ya no va sintiendo nada. Los ojos empiezan a tener movimientos rotatorios, persiste la midriasis y algunos refieren que puede persistir náuseas, vómitos, la verdad, gracias a Dios yo nunca he observado eso. Y existe la descarga simpática está aumentada. Se dice que en esta fase el paciente puede hacer las arritmias cardíacas, ¿no es cierto? Entonces es peligroso. En la fase 3, que es la fase de relajación muscular, que es la fase propia del acto quirúrgico, del estado quirúrgico, va a comenzar con la regulación, o sea, la respiración se va a hacer mucho más regular y va a terminar cuando el paciente ingresa a una parálisis lumbar. No hay respuesta al estímulo doloroso, no hay reflejos somáticos ni respuesta al estímulo del sistema autónomo. Está indicada para la intervención quirúrgica porque ya el paciente acá ya hay una relajación muscular, pero a su vez esta fase 3 pasa por 4 planos. El primer plano, bueno, inicia con una respiración pendular, es una frecuencia fija, pero el volumen corriente es elevado. El paciente respira, pero respira muy profundo, ¿no? Posteriormente la frecuencia se enlentece progresivamente. Pierde el reflejo oculomotor, el reflejo oculomotor palpebral, perdón, está presente. Los movimientos de los globos oculares se intensifican. Si ustedes le abren los párpados, los ojitos están moviendo, sus movimientos son muy intensos. En el plano 2 hay una disminución de la amplitud respiratoria. Ya el paciente empieza a entrar a una parálisis intercostal. ¿Ya? Hay un enlentecimiento progresivo de esos movimientos oculares. Los ojitos ya se empiezan a quedar quietitos. Acá ya inicia la anestesia quirúrgica. Las pupilas llegan a ser fijas, ¿no es cierto? Y la respiración se vuelve regular. En el plano 3 ya acá hay una completa parálisis total. La respiración es diafragmática, o sea, acá ya el paciente tiene que acoplarse al ventilador mecánico y el ventilador mecánico permite la respiración a través de una respiración diafragmática. Hay una disminución de la amplitud torácica, ya es manejado por el ventilador mecánico, desaparece totalmente el reflejo óculo-palpebral, el diámetro pupilar está estabilizado, comienza a aumentar, el diámetro de la pupila empieza a aumentar, la respiración llega a ser baja, que puede requerir una ventilación asistida, ¿no? En el plano 4 hay una disminución progresiva de la actividad respiratoria estrictamente diafragmática. Acaba con una parada respiratoria y esto va a señalar la entrada al cuarto periodo, al cuarto estadio. Puede iniciarse ya un desfallecimiento o una parada cardiocirculatoria. Se establece poco a poco la midriasis y va a terminar con una dilatación pupilar total. En la etapa 4 hay una intensa depresión del centro respiratorio y vasomotor del bulbo que ocasiona el cese de la respiración espontánea. O sea, hay un apnea y hay un colapso ya cardiorrespiratorio. El paciente empieza a hacer una hipotensión arterial, hay una gran profundidad de la anestesia. Es por eso que se dice que el paciente no debe llegar a esta etapa. Y esto se debe, ¿por qué? Porque la dosis del medicamento que se le ha administrado a los pacientes ha sido demasiada. No debe permitirse que el paciente llegue a este estado. Si el paciente llega a este estado, pues debemos de
determinar que se proceda a una cirugía. Primero es que se debe de alcanzar un balance fisiológico mediante fármacos anestésicos para la realización de un procedimiento. Debe haber una pérdida de la conciencia, debe haber una analgesia, por lo tanto debe haber la pérdida del estímulo doloroso, debe haber una amnesia, una pérdida de recuerdos y una relajación muscular. Esos son los requerimientos fisiológicos que me va a pedir el cirujano. Y eso yo lo voy a lograr a través de la anestesia general. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la anestesia general? Los objetivos es una hipnosis, que el paciente entre a un estado de inconsciencia, una analgesia, que el paciente no reciba estímulos dolorosos, el paciente entre a una relajación muscular que le permita al cirujano poder ampliar bien su campo operatorio y que no le esté molestando los movimientos, por ejemplo, en el caso de que sea una operación de abdomen, que el intestino no se esté movilizando, ¿no es cierto?, sino que estén totalmente relajados para que él pueda operar. Que exista, por lo tanto, un bloqueo de la respuesta adrenérgica, y esto me va a permitir modificar, el bloqueo de la respuesta adrenérgica me va a permitir que los estímulos nociceptivos no estén presentes. Por lo tanto, no van a existir un estado doloroso, y si no existe un estado doloroso, no se va a activar el sistema simpático, por lo tanto no va a haber una hipertensión, no va a haber una taquicardia, ¿no es cierto? Si un paciente no está anestesiado, solamente un mínimo corte, el paciente manifiesta y empieza a elevar su frecuencia cardíaca, empieza a elevar su presión arterial. Lo que nos permite la anestesia general es eso, ¿no es cierto?, que no exista la respuesta adrenérgica, y que esa respuesta adrenérgica no me permita ocasionar que el estímulo nociceptivo sea muy intenso. Hemos hablado entonces de las etapas de la anestesia, ¿no? ¿Cuáles son las fases de la anestesia? Pausa por pausa. Pero cuando yo voy a estar en el acto quirúrgico, en la parte operativa, la anestesia se va a dividir en 3 etapas. Dentro de esas etapas se dan las fases de la anestesia, o sea, las fases están dentro de las etapas de la anestesia. O sea, las etapas de la anestesia son 3. La primera es la inducción, la segunda etapa es el mantenimiento y la tercera etapa es la recuperación. La etapa de la inducción anestésica la voy a conseguir con la administración de los medicamentos. Nosotros tenemos ya una base ya determinada qué medicamentos debemos dar, ¿para qué? Para conseguir que el paciente, esa inducción sea óptima. Primero tenemos que lograr la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. Pongo un hipnótico, que puede ser, por ejemplo, un propofol. Pongo, por ejemplo, la analgesia, que es el opioide, y el relajante muscular, ¿no? Y una vez que ya he conseguido que la etapa de la inducción sea buena, recién voy a poder realizar la endoscopía, y por ende recién voy a poder intubar al paciente. Si el paciente no tiene una buena inducción, solo el acto de introducir el aritmoscopio me puede ocasionar un reflejo, y ahí viene y hablamos de las complicaciones de la anestesia general. Me puede producir el paciente un laringoespasmo, un broncoespasmo. Hay pacientes que han fallecido. ¿Por qué? Porque la glotis se cierra terriblemente y no hay quien lo abra. O sea, se cierra, se produce un laringoespasmo y no ingresa el oxígeno y el paciente fallece. Entonces, una de las etapas de la anestesia muy importante es la etapa de la inducción. Como comenté, la hipnosis se consigue mediante el uso de los anestésicos. Esos anestésicos pueden ser endovenosos o inhalatorios. Nosotros generalmente la hipnosis la conseguimos a través de anestésicos endovenosos. Los anestésicos inhalatorios para hipnosis generalmente solamente lo utilizamos en niños. En los adultos generalmente nosotros damos una anestesia balanceada.
utilizamos acá en el Perú. El fentanilo es el más utilizado en las salas de operaciones, el más utilizado, el más cómodo. El remifentanilo es un poquito más caro, por eso nosotros no lo utilizamos casi. Los relajantes musculares los vamos a utilizar, la relajación muscular, bueno, vamos a utilizarlo con los relajantes musculares, ¿no es cierto? Y esa relajación de los tejidos musculares me va a permitir la intubación endotraqueal, ¿no? Debido a que esos tejidos son demasiado reflexógenos y si es que no hay una buena relajación muscular, si el paciente, nosotros tenemos el término, si el paciente no está en plano, el paciente se nos puede complicar en el momento de la intubación. Y por ende el relajante muscular también me va a permitir el acto quirúrgico en sí. La etapa de mantenimiento. La situación anestésica conseguida en la inducción debe mantenerse. Debemos mantener la hipnosis, la analgesia, la relajación muscular durante el tiempo que dure el acto quirúrgico. El paciente no puede respirar, ¿no es cierto?, durante el acto quirúrgico porque no le va a permitir al cirujano operar. El paciente no puede empezar a sentir dolor. ¿Por qué? Porque el paciente puede disparar su sistema de nervios. Debemos de mantener en ese estado óptimo, en plano al paciente. Y para ello vamos a utilizar la anestesia inhalatoria. Y la anestesia inhalatoria la utilizamos a través de los vaporizadores. Ustedes habrán visto en salas de operaciones que ya han ingresado las máquinas de anestesia que tienen unos vaporizadores. A veces hay dos vaporizadores que tienen diferentes colores. Los diferenciamos. Por ejemplo, el sevoflurane, que es el más utilizado, es el color amarillo. Las máquinas más antiguas tenían un vaporizador rojo, que es el adotano, y el isoflurano era el del color lila. En el seguro hay más isoflurano. Y si queremos mantener al paciente con anestesia endovenosa, vamos a utilizar los sistemas de perfusión o los sistemas de bolo, ¿cierto?, por donde vamos a administrar el sistema endovenoso. Yo decido, ¿doy mantenimiento inhalatorio o doy mantenimiento endovenoso? A veces combinamos, ¿no es cierto? Combinamos el inhalatorio con el endovenoso, sevoflurane con el remifentanilo, por ejemplo, que es endovenoso. Y la etapa de la recuperación, bueno, la hipnosis la vamos a empezar a conseguir, ¿no es cierto? Al cesar la administración del hipnótico, ya sea inhalatorio o endovenoso, ¿no es cierto?, se va a producir la vuelta, ¿no es cierto?, al estado vigil del paciente, ¿no? Y en cuanto a la analgesia de todas maneras debemos de seguir manteniéndola para la etapa postoperatoria. Es por eso que durante el acto quirúrgico, ¿no es cierto?, también ponemos analgésicos a los pacientes, ¿no? Entonces, existen tres tipos de anestesia general, de acuerdo a los insumos que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Tenemos la anestesia general inhalatoria, tenemos la anestesia general endovenosa, o tenemos la anestesia general balanceada. Actualmente la que más utilizamos es la balanceada. La anestesia balanceada va a controlar las funciones biológicas, fisiológicas y el metabolismo del paciente de acuerdo con los requerimientos de intervención quirúrgica y el nivel de conciencia necesario. Y para dar una anestesia general balanceada se va a utilizar la asociación de diferentes fármacos, ¿no? Reduce la aparición de eventos adversos durante la cirugía. Eso me va a permitir una anestesia balanceada. Ahora vamos a pasar a estudiar cada uno de los fármacos, ¿ya? He tratado de resumirlo lo más que he podido, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan un somero conocimiento, una visión de los anestésicos que utilizamos. Entonces, la anestesia inhalatoria. La anestesia inhalatoria son sustancias que van a ser administradas por vía inhalatoria, absorbidas a través de los alvéolos pulmonares, y estos van a pasar a la circulación y de ahí al cerebro. ¿Cerebro por qué? Porque es el órgano diana para la anestesia general, ¿cierto? Los factores que van a afectar, o sea, la anestesia inhalatoria va a tener múltiples factores que van a
plano o va a quedar fuera de plano, va a perder la inconsciencia o no, o el tiempo de que me va a demorar que el paciente llegue a lograr esa inconsciencia. O sea, existen factores que afectan la concentración de los gases en la sangre y en la tasa de absorción. Y esos factores son la solubilidad del agente en sangre, tenemos que ver ese factor, la concentración del anestésico administrado, en qué concentración estoy administrando el anestésico inhalatorio, la magnitud del flujo sanguíneo pulmonar, a mayor flujo, mayor absorción del anestésico, y la solubilidad del gas en los tejidos, que son varios factores que me van a determinar o que me pueden impedir mi objetivo principal, que es dar la anestesia general en el paciente. Los anestésicos inhalatorios se dividen en dos grupos, en gases. Tenemos, por ejemplo, el xenón, el óxido nitroso, y tenemos también el grupo de los líquidos volátiles. Y dentro de los líquidos volátiles tenemos dos grupos. Tenemos el grupo de los éteres y el grupo de los hidrocarburos halogenados. El grupo de los éteres tenemos, por ejemplo, a los éteres simples, como por ejemplo el éter etílico. Y el otro grupo son los éteres fluorados. A este grupo, es este grupo el que nosotros estamos utilizando actualmente. A este grupo pertenecemos el famoso sevoflurano, isoflurano, desflurano, enflurano. El segundo grupo es el grupo de los hidrocarburos halogenados. Y dentro, ese grupo también se subdivide en hidrocarburos halogenados simples, donde ingresa a formar parte el cloroformo, y los hidrocarburos fluorados halogenados, que también ya se ha dado de baja. El grupo que más estamos utilizando actualmente es el grupo de los éteres fluorados. La absorción. En cuanto a la absorción de los anestésicos inhalatorios, el objetivo es conseguir que la presión parcial del anestésico sea constante y óptimo a nivel de la presión cerebral. Ese es mi objetivo. Que la presión parcial del anestésico sea el mismo a nivel del cerebro, ¿cierto? El índice de profundidad anestésica va a estar muy determinada con la presión parcial alveolar. Cuando la presión alveolar se asemeja a la presión cerebral, se dice que el paciente ha logrado una buena profundidad anestésica. ¿Y qué factores van a determinar esta presión alveolar? Primero lo va a determinar la cantidad de gas que entra al alveolo, y el segundo es la captación del anestésico. Entonces, el gas en el alveolo, ¿qué va a depender la introducción del gas en el alveolo? Primero va a depender mucho de la presión parcial inspiratoria del anestésico. Al aumentar la concentración inspiratoria, aumenta la concentración alveolar. O sea, si yo aumento la concentración del anestésico a nivel inspiratorio, voy a aumentar rápidamente la concentración alveolar. Y eso es importante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de inducción inhalatoria pura. Al inicio la presión inspiratoria debe ser alta para contrarrestar o compensar su alta captación por la sangre, acelerando la inducción. El otro factor es la ventilación alveolar. El aumento de la ventilación alveolar va a promover un aumento de la entrada del anestésico, contrarrestando, como ya les comenté, su captación por la sangre. La disminución del flujo sanguíneo cerebral o disminución de la presión del CO2, esto va a hacer que disminuya la entrada del anestésico en el cerebro. Cuando disminuye la presión arterial del CO2, también es otro factor que me disminuye la entrada del anestésico al cerebro. Y el tercer factor es el sistema anestésico ventilatorio. O sea, la máquina anestesia de por sí también es un factor que me determine la concentración del anestésico en el gas. El mismo sistema, los corrugados. Los corrugados, por ejemplo, me van a permitir una disminución de
por último, el flujo de entrada del gas. Ahora, ¿qué le va a permitir? La captación del anestésico. La captación del anestésico va a depender mucho de la solubilidad. Y aquí empezamos a hablar dos componentes muy importantes o dos conceptos muy importantes. El coeficiente de partición. ¿Qué es un coeficiente de partición? Un coeficiente de partición es la distribución del anestésico entre dos fases en equilibrio. Por ejemplo, tenemos varios tipos de coeficientes de partición, pero el más importante coeficiente de partición es sangre-gas. Entonces, ¿qué me determina ese coeficiente? Determina la cantidad del anestésico que debe disolverse en sangre antes de que la presión parcial arterial se iguale a la alveolar. Altos coeficientes de partición sangre-gas determinan una inducción lenta. Cada fármaco, cada agente inhalatorio tiene un coeficiente de partición sangre-gas y eso me va a determinar si este fármaco lo voy a poder utilizar para inducir o simplemente lo voy a utilizar para el mantenimiento. Es un concepto importante de los anestésicos inhalatorios. Entonces, es un factor importante el coeficiente de partición. Entonces, vuelvo a recalcar, altos coeficientes de partición sangre-gas me determina una inducción lenta. Coeficientes de partición sangre-gas bajo me va a determinar que el paciente lo voy a poder utilizar para una inducción, por ejemplo la inducción en niños. Otro componente es el gasto cardíaco. Un aumento del gasto cardíaco produce una rápida captación, por lo que disminuye la velocidad del aumento de la presión arterial y la velocidad de inducción. Y el tercero es una diferenciación entre la presión parcial alveolo-venosa. Y esto está reflejando la captación tisular del anestésico. Y esto va a depender del flujo sanguíneo, de la diferencia de presiones parciales entre sangre arterial y tejido y el coeficiente de partición tejido-sangre. Cuando nosotros hablamos de la distribución del fármaco, del anestésico, tenemos que hablar de los tipos de tejido que tenemos en el organismo. Y los tejidos se basan en cuando los tejidos se saturan en función a su masa, en función a su perfusión y en función a la solubilidad del anestésico. Por ejemplo, los tejidos, dependiendo de su perfusión, se van a dividir en: el primer grupo está formado por los órganos más importantes, cerebro, hígado, riñón, corazón. Hay un rápido equilibrio con la presión arterial. ¿Por qué? Porque la masa corporal solamente representa el 10%, en cambio el 75% es gasto cardíaco, o sea, son sumamente irrigados esos órganos. Tienen una solubilidad moderada. El grupo B está formado por el músculo esquelético, donde su equilibrio con la presión alveolar se demora horas, y ahí solamente el 50% es masa corporal y solamente el 19% es gasto cardíaco, o sea, es un poquito menos irrigado, ¿no es cierto? El tercer grupo es el grupo de las grasas. Hay veces se puede demorar hasta días en que se logre el equilibrio con la presión alveolar. ¿Por qué? Porque solamente el 5% es gasto cardíaco en esos tejidos. Y el último grupo es huesos, ligamentos, tendones, cartílagos, pero donde solamente tiene un mínimo gasto cardíaco. Eso quiere decir que tiene una captación insignificante, ¿no es cierto? O sea, los órganos más irrigados son a los que rápidamente voy a conseguir el equilibrio con la presión alveolar. Entonces, acá por ejemplo tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, de diferentes partes. Hablando del coeficiente de partición, que es el más importante, sangre-gas. Por ejemplo, el sevoflurane tiene un coeficiente de partición de 0.65, el desflurane de 0.42, el isoflurane de 1.4, el alotano de 2.5. Habíamos dicho que a medida que el coeficiente de partición sea alto, la inducción en el paciente va a ser mucho más alta, va a ser mucho más lenta. Por lo tanto, el alotano no me permite utilizarlo para la
el desflurane 0.42 sería muy óptimo para la inducción, pero el problema es que es muy irritante para las vías respiratorias. Por lo tanto, el único que queda es el sevoflurane. El sevoflurane es el fármaco inhalatorio que se utiliza para la inducción en niños o también para la inducción en adultos. Su eliminación, proceso por el cual disminuye la presión alveolar. ¿Y qué factores van a determinar que empiece a eliminarse? Ventilación alveolar, ¿no es cierto? La solubilidad, el flujo sanguíneo cerebral elevado, flujos altos de gas fresco, la duración de la anestesia, relación con captación por tejidos menos vascularizados, ¿no? Y acá tenemos otro concepto importante de los anestésicos inhalatorios, la CAM. ¿Qué es la CAM? Se define como la concentración alveolar de un anestésico en forma de gas o vapor medido a presión atmosférica normal, que suprime la respuesta motor en el 50% de individuos sometidos a un acto quirúrgico, por lo tanto a un estímulo doloroso. Entonces, la CAM se relaciona con la potencia del anestésico. La solubilidad, la coeficiente de partición sangre-gas que determina si un paciente puede ser si decide para la inducción o no, y la CAM que determina la potencia de la anestesia, ¿no es cierto? Porque me va a determinar qué cantidad de pacientes, qué cantidad de respuesta motora se va a suprimir en un 50%. Existen tipos de CAM también, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, la CAM 95, el valor en el que el 95% de los pacientes no tienen respuesta motora al estímulo doloroso. Y eso se va a llegar cuando yo vea actualmente las máquinas de anestesia, ya podemos determinar la CAM y ahí sale 1.3 CAM, que es algo referencial, ¿no? La CAM despertar, valor en el que el 50% de los pacientes abren los ojos ante una hora. Y eso corresponde a 0.5 CAM. Eso quiere decir que si yo veo en la máquina una CAM de 0.5, quiere decir que es muy probable que el paciente en cualquier momento se me despierte, ¿no? La CAM base, la CAM de respuesta del bloqueo adrenérgico, ¿no? Valor en el que se suprimen las reacciones simpático-miméticas de la incisión quirúrgica y que corresponde al 1.5 CAM. Podríamos la anestesia quirúrgica profunda se consigue con dos campos. Podríamos decir que yo puedo operar a un paciente evitando, por ejemplo, bloqueando, por ejemplo, el bloqueo adrenérgico con una CAM de 1.5. Cada anestésico inhalatorio tiene su CAM determinada. Ahora, ¿qué factores me van a aumentar la CAM? ¿Cierto? Me va a aumentar la hipertermia, me va a aumentar el alcoholismo, la mayor concentración de neurotransmisores cerebrales, fármacos y drogas, la efedrina, la anfetamina, la cocaína. O sea, si yo tengo a un paciente que, por ejemplo, está mareado en el momento que yo le voy a dar la anestesia o está drogado en el momento que yo le voy a dar la anestesia, si es un paciente que tiene antecedentes de ser alcohólico, que tiene antecedentes de ser cocainómano, por ejemplo, en estos pacientes voy a tener que aumentar la CAM, voy a tener que darle mayor dosis de anestésico para poder conseguir el objetivo que es lograr la anestesia general. Es un paciente con problemas de forma crónica. Claro, ¿por qué? Porque acá viene el otro factor, factores que disminuyen la CAM. La edad avanzada, la anemia, la hipoglucemia, el embarazo, la hipotermia, la hipotensión, la hipercalemia, la hiposmolaridad, la intoxicación alcohólica aguda, o sea que el paciente está mareado, cuando el paciente está en pleno, con todo el alcohol en el organismo, está con las drogas en el organismo, voy a tener que disminuir la concentración del fármaco. Entonces sí influye si es crónico o influye si está en su fase aguda. Si está en la fase aguda, quiere decir que voy a bajar la dosis de la CAM. Si tengo el antecedente crónico, quiere decir que yo voy a subir la CAM para yo lograr el objetivo que
igualarse a la cardiola o que yo voy a administrar a una persona de edad avanzada. Entonces, si bien es cierto, tenemos cifras de CAN de cada anestésico, pero yo tengo que manejar las CANes dependiendo del tipo de paciente que me ha tocado en ese momento para dar anestesia. Por eso se dice que la anestesia es un arte. Nosotros hablamos de dosis determinadas, hablamos de parámetros establecidos, pero cada paciente me va a establecer lo que yo voy a utilizar y las dosis que yo voy a utilizar en ese momento. ¿Ya? Por ejemplo, fármacos depresores, opiáceos, benzodiazepinas, el cannabis, los barbitúricos, la ketamina, la lidocaína, los relajantes musculares, los anestésicos locales disminuyen ataques. Por eso que actualmente se utiliza mucho más la anestesia balanceada. ¿Por qué? Porque hace que los fármacos ya no los demos a dosis máximas, sino que demos a dosis menores, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante una anestesia general, ¿no? Entonces ya no manejamos canes máximos, sino bajamos nuestros canes dependiendo de lo que requiere el paciente. Al hablar de un anestésico inhalatorio, nos haríamos pensar, ¿existe algún anestésico inhalatorio ideal? ¿Cuál sería el anestésico inhalatorio ideal que podríamos utilizar? Sería pues el que tiene un bajo coeficiente de partición sangre-gas, ¿no?, que me permita producir la inducción, ¿no es cierto?, que me permita una rápida irrupción, una despertar y un ajuste rápido de la profundidad de la anestesia. Una concentración adecuada para su uso a altas concentraciones de oxígeno, que los efectos cardiovasculares y pulmonares sean mínimos, que haya ausencia de una toxicidad sistémica y metabólica, ¿no?, que sea estable a la luz, que no sea irritable, que no sea explosivo, que sea estable en la cal soldada y que no sea corrosivo, que tenga un olor agradable y un efecto no irritable que permita que la inducción sea suave y placentera, sobre todo también que tenga un precio razonable. Actualmente el anestésico ideal es el xenón. Los anestésicos que nosotros utilizamos no son considerados como ideales, siempre tienen un pequeño factor que lo desmerece. Pero lamentablemente el xenón no hay una gran producción, ¿no es cierto?, y además es elevadísimo. Y aún todavía las máquinas de anestesia no se han utilizado todavía para eso, ¿no? Por ello se utilizan el sevoflurane y el desflurane porque tienen un despertar mucho más rápido. Vamos a hablar sobre el óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas incoloro, inorgánico, inodoro, sin sabor apreciable. A nivel cardiovascular va a disminuir la contractibilidad miocárdica. No modifica o modifica levemente el aumento de la presión arterial, del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque aumenta las catecolaminas en el organismo, aumenta el sistema de la resistencia vascular pulmonar, no modifica las resistencias periféricas y arritmias inducidas, produce arritmias inducidas si yo le voy a administrar una adrenalina, ¿no?, por adrenalina endógena, perdón. A nivel respiratorio, produce taquipnia, produce una disminución del volumen ventilatorio, porque hay una estimulación del sistema nervioso central, hay un cambio mínimo de la ventilación por minuto, disminuye los efectos de los estímulos hipóxicos y los quimiorreceptores. A nivel cerebral, hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracerebral y aumenta el consumo de oxígeno cerebral. A nivel neuromuscular, no produce relajación muscular. Es muy difícil que un anestésico inhalatorio produzca relajación muscular. Alguno produce un leve, pero no produce la relajación que uno necesitaría para no utilizar ese fármaco, ¿no? Potencia el bloqueo neuromuscular. En cámaras hiperbáricas refieren que puede producir inquietud en el paciente. A nivel de otros sistemas, por ejemplo, a nivel renal, disminuye el flujo sanguíneo renal, aumenta la resistencia vascular renal, disminuye la filtración y el gasto urinario. A nivel hepático, disminuye levemente los flujos sanguíneos hepáticos
y además que se difunde muy fácilmente en cavidades con aire. Es por eso que está contraindicado en pacientes que sufren de embolia gaseosa o tienen un embolia gaseosa, en pacientes que tienen un neumotórax, en pacientes que tienen un aire a nivel intracerebral, en pacientes que van a ser operados por injerto de la membrana timpánica, en pacientes que sufren de obstrucción intestinal, en pacientes que tienen quistes aéreos pulmonares o en pacientes que tienen burbujas aéreas intraoculares. En esos pacientes está sumamente contraindicado el uso de este fármaco. En cuanto al alotano, si bien es cierto el alotano ya no lo utilizamos, pero de todas maneras es importante que ustedes tengan un poco, que conozcan acerca de este fármaco. ¿Por qué motivo se retiró del mercado? Tiene muy buenos beneficios, pero tiene una característica que fue la detonante que lo hizo retirar del mercado. Una sustancia líquida, incolora, de olor agradable, no irritante, no inflamable y explosivo. Y para su uso utilizaba un vaporizador especial, tiene el color rojo, como les comenté. Su coeficiente de partición en sangre-gas, habíamos comentado que era 2.4 y su CAM es de 0.74. Entonces es un fármaco bastante potente, ¿cierto? 0.74. La ventaja es que tiene una gran potencia anestésica. Produce náuseas y vómitos infrecuentemente, no fomenta secreciones salivales ni bronquiales, tiene una poca toxicidad. La desventaja es que es un gran depresor del sistema cardiovascular. Eso es lo que lo ha sacado del mercado. Produce débil analgesia. Ningún fármaco inhalatorio produce analgesia, ¿cierto? Es por eso que nosotros agregamos una analgesia de los opiáceos y damos también analgésicos en el intraoperatorio, ¿no? Produce una poca relajación muscular y se descompone por la A nivel cerebral va a producir vasodilatación cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraniana y no altera el umbral convulsivo, o sea, se podría dar en pacientes epilépticos. A nivel respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria y disminuye el volumen corriente, aumenta la presión de CO2, disminuye la ventilación alveolar y aumenta el umbral apneico, disminuye el estímulo hipóxico. ¿Por qué? Porque va a deprimir el tronco cerebral. Es un potente relajante muscular, relaja el músculo liso bronquial, por lo tanto era muy indicado en pacientes con asma. Inhibe el broncoespasmo producido por la liberación de histamina, un gran broncodilatador, ¿no? Y disminuye la función mucociliar. A nivel cardíaco, depresión miocárdica directa y está potenciada con beta bloqueantes. Imagínense en pacientes que consumían estos fármacos. Era pues una depresión mucho más agresiva, ¿no? No altera las resistencias periféricas, pero disminuye un 50% la presión arterial y el gasto cardíaco. Es un inotrópico negativo porque aumenta las presiones auriculares y tiene un efecto cronotrópico negativo porque disminuye la frecuencia cardíaca. Disminuye la velocidad de conducción y automatismo por el seno auricular y las fibras de Purkinje. Es un gran bradicardizante y producía arritmias de entrada. Sensibiliza el corazón a las catecolaminas. Producía unas arritmias peligrosas. Muchos pacientes, por ejemplo en los ancianos, era muy difícil utilizar el alotano, ¿no? ¿Por qué? Porque incrementaba pues, el porcentaje de arritmias malignas en ellos. Y más todavía si te baja el gasto cardíaco del 50%, ¿no? A nivel renal disminuye el flujo sanguíneo, la velocidad de filtración glomerular y el gasto urinario. Aparte de eso, a nivel hepático había otro efecto, que era hepatotóxico. También nos llevaba a ser en muchos casos una hepatitis fulminante. Disminuye el flujo sanguíneo hepático, altera el metabolismo y la regulación de los fármacos, disminuye el flujo esplácnico y hepático y disminuye el tono del esfínter esofágico. También ese es otro factor
shock también por lo que se sacó del mercado, ¿no? Que producía hepatitis fulminante de los pacientes. O sea, por arritmia, hepatitis, presión potente de A nivel muscular, produce una relajación del músculo estriado y del músculo liso uterino y potencia el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Está contraindicado en masas intracraneales porque aumenta la presión intracerebral, ¿no es cierto? Obviamente estaba contraindicado en pacientes que tenían lesiones a nivel hepática, ¿no es cierto? En pacientes que sufren con feobromocitoma o administraciones de adrenalina, en pacientes con hipovolemia y enfermedades cardíacas graves como una estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque es un gran depresor cardíaco. Estaba contraindicado en pacientes con embarazo, por ejemplo, ¿no? Porque producía una depresión neonatal, una acidosis, una hipotensión, una hipoxemia leve, ¿no? Buen efecto. Descartar su uso, ¿no es cierto?, en patologías también endocrinas, pues aumenta la secreción de TSH y T3. En algunos pacientes había mayor predisposición a presentar hipertermia maligna y sensibiliza obviamente al miocardio a la acción de las catecolaminas, por lo tanto producía unas patologías cardíacas, unas arritmias peligrosas, ¿no? Tenemos al grupo de los halogenados dorados como el isoflorano. El isoflorano es un agente potente de olor picante, su inducción y su recuperación es uniforme y sin rápida. Es el más potente relajante muscular del grupo. O sea, este fármaco es el único que produce mayor relajación muscular. A nivel cerebral aumenta el flujo sanguíneo y la presión intracerebral, disminuye los requerimientos de oxígeno y tampoco es convulsivante. A nivel respiratorio puede estimular los reflejos de las vías respiratorias, produciendo un aumento de las secreciones, tos y laringoespasmo. Entonces, si puede producir eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo, por ejemplo, para la inducción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una característica que estimula los reflejos de las vías respiratorias, aumenta las secreciones, la tos y produce un laringoespasmo. Disminuye la resistencia vascular pulmonar, pero es un gran broncodilatador. En pacientes asmáticos está muy bien indicado este fármaco. A nivel cardiovascular tiene una mínima depresión cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, no es arritmogénico. Disminuye las resistencias vasculares periféricas, disminuye la presión arterial media. Tiene un gasto cardíaco mantenido. Pero acá viene otro problema, que es un potente vasodilatador coronario. Produce isquemias coronarias por robo coronario, ¿no es cierto?, en arterias estenóticas. Entonces no puede ser utilizado, por ejemplo, en pacientes que tienen una estenosis de las arterias coronarias, ¿no es cierto?, porque podría producirle un infarto al corazón. Los pequeños problemas que tiene. A nivel del músculo esquelético, relaja el músculo uterino. La TAM está distribuido por edades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el recién nacido es 1.6, de 1 a 6 meses es de 1.8, de 1 a 5 años es 1.6 y en el adulto está manejando una TAM de 1.15. Está contraindicado, no hay una contraindicación específica, se prefiere evitar, por ejemplo, en pacientes con hipovolemia severa, hipertermia maligna. El sevoflurano. El sevoflurano, bueno, pues se utiliza para una rápida inducción y una recuperación rápida. Es muy útil en la inducción pediátrica, como les comenté, se utiliza para inducir a niños, no es inflamable. A nivel cardiovascular tiene una leve depresión contráctil, hay una leve disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? Disminuye la presión arterial media, un leve aumento de la frecuencia cardíaca y prolonga en algunos pacientes el intervalo UTM de cardio. A nivel respiratorio deprime la respiración y también tiene efectos broncodilatadores. A nivel cerebral aumenta el flujo sanguíneo y la presión intracerebral, disminuye el requerimiento de oxígeno y es no convulsivante. A nivel neuromuscular permite intubación tras una inducción inhalatoria en niños, ¿no? Se puede utilizar en niños sin
necesidad de utilizar relajantes musculares. Por sí solo puede hacer que el niño pequeño me permita una intubación. Y a su vez potencia el efecto de los relajantes musculares. A nivel renal, hay un deterioro de la función renal en relación a su metabolismo. El sevoflurane se habla mucho, hay algunos artículos que hablan acerca de la toxicidad del sevoflurane. Dice que producen compuestos fluorados, pero todavía no se han descrito bien daños a nivel de los túbulos en humanos, y otro es por la formación de un compuesto el halo alcalino especial producido por una reacción entre el sevoflurane y absorbentes del CO2, y esto conllevaría pues a producir una lesión renal, ¿no? Pero se dice que esto se consigue si yo doy a flujos de oxígeno alto, ¿cierto? Normalmente nosotros utilizamos flujos bajos de oxígeno, 2 litros por minuto. Incluso las máquinas de anestesia actuales manejan los flujos mucho más bajos, de 1.5 litros por minuto. Entonces, como que este concepto se alejaría bastante de la realidad. De todas maneras hay que tenerlo presente. Está contraindicado en hipovolemias intensas, en hipertensión intracranial, en patologías renales, en hipertermias malignas, pero cuando hablamos de hipertensión intracranial, normalmente en sala de operaciones es el único fármaco que se utiliza para el mantenimiento y no ocasiona mayor problema, ¿cierto? En cuanto a la CAM, tenemos la CAM también por edades, existe CAM también por edades, por ejemplo en los neonatos de 0 a 30 días la CAM es mucho más elevada, de 3.27, de 1 a 6 meses de 3.28, de 6 a 12 meses 2.47, de 1 a 3 años 2.74, de 3 a 12 años 2.5 y en los adultos en general es de 2.05, ¿no? La CAM. El desflurano, propiedades físicas, peso molecular de 168, tiene una rápida inducción y una recuperación rápida, tiene una potencia moderada. Los efectos a nivel cardiovascular, tiene una mínima de presión miocárdica, disminuye la resistencia vascular periférica, por lo tanto disminuye la presión arterial media, mantiene el gasto cardíaco, tiene un aumento moderado de la frecuencia cardíaca, de la presión venosa central, de la presión arterial pulmonar, puede producir una taquicardia y una hipertensión refleja, no produce arritmias ni tampoco robo coronario. El único que produce robo coronario es el isoflurano. A nivel pulmonar, disminuye el volumen corriente, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la presión del CO2. Este es el punto importante de este fármaco. No se recomienda como inductor porque es muy irritante para la vía respiratoria, para la vía aérea. A pesar de su coeficiente, sangre gas era bajísimo, era más bajo que el sevoflurane, ¿no es cierto? Pero debido a que es muy irritante para la vía aérea, no está indicado, ¿no? Produce tos, retención brusca de la respiración, aumento de secreciones e incluso puede producir daño o espasmo. Entonces, solamente el sevoflurane. A nivel cerebral, aumento del flujo sanguíneo y la presión intracerebral, disminuye las resistencias vasculares, disminuye el consumo de oxígeno como todos los fármacos y tiene una adecuada perfusión en hipotensión. Está contraindicada en hipovolemia intensa, en estenosis valvular aórtica, en enfermedades arteriales coronarias, en hipertensión intracranial y en hipertermia maligna. Y la CAM que maneja este fármaco es en personas adultas es de 6.0, pero las CAMs que maneja pues son altísimas, ¿cierto? Ahora, acá este es un cuadrito en donde compara la CAM y la solubilidad entre los diferentes fármacos que hemos hablado. Por ejemplo, el alotano tiene una concentración, una CAM de 0.75 y tiene una solubilidad sangre gas de 2.50, ¿no? El isoflurane tiene una CAM de 1.92 y una solubilidad de 1.43, el eflurane de 1.68, 1.98 de solubilidad, el sevoflurane de 2.6 y solubilidad de 0.6 y el desflurane es de 7 y tiene una solubilidad
cierto? La concentración alveolar. Entonces, el más potente es el que tiene unas es el fármaco que sus concentraciones van a lograr el 50% del bloqueo motor en el paciente, ¿no es cierto? El alotano 0. Es muy potente, ¿no es cierto? Con 0.75 ya estoy logrando el 50% del bloqueo motor. Nosotros conseguimos esto con los viales. Ustedes han visto el vaporizador, ¿no es cierto? Nosotros movemos vaporizador a 3, por ejemplo, y ustedes ven que el alcance del paciente ha subido a 0.8. Aumentamos el vaporizador a 5%, y el alcance sube a 1.5. Se va logrando, pero va a depender mucho también del tipo de paciente. Hay pacientes que son muy consumidores, ¿no es cierto? Son muy consumidores, que para lograr una CAM correcta, por ejemplo, si yo sé que con el sevoflurane con 2.05 voy a lograr que el 50% de mis pacientes hayan logrado un bloqueo motor, ¿cierto? Muchas veces yo lo tengo en 2.5 y el paciente hay veces que todavía sigue teniendo esas alteraciones hemodinámicas de taquicardia, que sigue teniendo, por ejemplo, las concentraciones de aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces tengo que subir el vial y a veces tengo que aumentar un poquito más la CAM en el paciente. Estos números son referenciales, pero cada paciente es diferente. Doctora, con CAM nos referimos a la concentración alveolar mínima. Por ejemplo, en los ancianos, si nosotros sabemos que con 2.05 conseguimos que el 50% de los pacientes han conseguido el bloqueo motor, pero si yo veo un anciano con una concentración de 1.5, con una CAM de 1.5, el paciente está yendo estable, está siendo operado tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces no hago mayor cambio. Entonces, por eso, depende mucho de la comorbilidad, de la edad del paciente. Son cifras referenciales. Ahora acá, por ejemplo, tenemos un cuadrito en comparación de los efectos cardiovasculares entre todos los fármacos. Y nosotros podemos observar acá, el lisoflurane es el fármaco que me produce más dilatación coronaria. Me dice que el lisoflurane también me produce una disminución mucho más agresiva de la presión arterial. Mientras que estos demás fármacos mantienen casi la misma disminución de la presión arterial. El lisoflurane es el que aumenta. Pero si yo comparo, por ejemplo, el lisoflurane con el alotano es más arritmogénico que el lisoflurane. O sea, cada fármaco tiene una característica especial, ¿no? Por ejemplo, acá el lisoflurane y el desflurane bajan mucho más la resistencia vascular sistémica. Pero se dice que el furane, la disminución de la presión arterial es mucho más agresiva. Pero no solamente es para hacer resaltar, ¿no es cierto?, que si yo comparo, por ejemplo, el isoflurane es el que me produce una dilatación coronaria, el alotano me produce también dilatación coronaria, el desflurane también, pero la mayor agresividad es a nivel de isoflurane. El alotano es más arritmogénico. En cuanto a la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, casi el isoflurane y el desflurane van por ahí, tienen una resistencia vascular bastante disminuida. En cuanto a la comparación del sistema renal, bueno, todos los fármacos tienen los mismos efectos casi, ¿no es cierto? El alotano, el isoflurane, el desflurane, el sevoflurane, disminución del flujo del filtro de filtración glomerular. El flujo renal un poquito está más disminuido en el alotano, el resto está casi igual. Y la diuresis también se disminuye más en el alotano,
cuanto a la relajación muscular, el isoflurane, el desflurane producen una mayor relajación muscular. Y el resto, casi a nivel del útero, ¿no es cierto? Casi tiene el mismo efecto, ¿no? Ya hemos hablado acerca de los anestésicos inhalatorios. Ahora vamos a pasar al grupo de los anestésicos endovenosos. ¿Qué son los anestésicos endovenosos? Son agentes químicos que permiten alcanzar una anestesia quirúrgica mediante la depresión del sistema nervioso central. Igual que los anestésicos inhalatorios, órgano diana del sistema nervioso central. Solo que la administración es por diferentes vías, ¿cierto? Van a producir hipnosis, analgesia. Acá sí las características, cada fármaco tiene una característica, ¿no? Unos son hipnóticos, otros son analgésicos, otros son relajantes musculares, ¿no es cierto? Van a producir una disminución del estrés quirúrgico, minimizan los posibles efectos nocivos directos e indirectos de los agentes, mantener la homeostasis fisiológica durante la cirugía y mejorar los resultados poco terapéuticos. Como los anestésicos inhalatorios, también existe un anestésico endovenoso ideal. ¿Quién sería? El anestésico endovenoso ideal pues sería el que me produce una hipnosis y una amnesia, que tenga una acción rápida, que tenga un metabolismo mucho más rápido, que ingresen rápido y que salgan rápido también del organismo. Su depresión respiratoria y cardíaca sea mínima, que no haya efectos histaminérgicos, ¿no es cierto? Que tenga menos efectos tóxicos, mutágenos y carcinógenos, que tenga menos efectos neurológicos adversos, que produzca también en sí analgesia, que sea antiemético, neuroprotector y cardioprotección, ¿no? Que un solo fármaco cumpla con todos esos factores. Que tenga una presentación estable, sin pirógenos, que no sea irritante, o sea que no duela cuando yo le voy a administrar por vía endovenosa, que se necesite un volumen menor necesario para la inducción, ¿cierto? Y que sea económico y sobre todo que su preparado sea antimicrobiano. No existe hasta la fecha un anestésico endovenoso ideal, ¿no? Ahora, en cuanto vamos a entrar al grupo de los barbitúricos. Los barbitúricos son fármacos que se utilizan para conseguir la hipnosis. Cuando hablamos de la inducción, se utilizarían los barbitúricos para conseguir ese primer objetivo, la hipnosis. ¿Cierto? El primer compuesto que fue descrito fue por Barlett en 1921 y en 1934 Lambert descubrió el tiopental. De todos los barbitúricos, el que nosotros más utilizamos es el tiopental. El resto no utilizamos. En común tienen un núcleo de ácido barbitúrico en su molécula, ¿no? Eso se caracterizan todos los barbitúricos. El mecanismo de acción es un mecanismo complejo porque tiene varios sitios de acción. Actúan porque deprimen el sistema reticular activador del tallo encefálico y es por eso que el tallo encefálico es el que controla control de la conciencia. Actúan también porque suprimen la transmisión de los neurotransmisores excitatorios, acetilcolina, el neurotransmisor. Aumenta la inhibición aumento de los neurotransmisores inhibitores del GABA, ¿cierto? Del ácido gamma-aminobutírico. Se dice que también interfieren en la liberación de neurotransmisores presinápticos y de una interacción de forma selectiva sobre los receptores postsinápticos, ¿no? Por eso su mecanismo de acción es muy complejo. A nivel cardiovascular van a disminuir la presión arterial porque producen una vasodilatación periférica y producen una frecuencia cardíaca por efecto vagolítico central. Mantienen el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque a su vez ocasionan un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad debido a los reflejos vasoreceptores. En ausencia de una respuesta vasopresora adecuada, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, bloqueos beta-adrenérgicos, disminuyen la presión arterial y el gasto cardíaco. En pacientes con hipertensión arterial, aumentan más sus efectos hemodinámicos depresores. O sea, los efectos en pacientes hipertensos son mucho más agresivos. Si son hipertensos, los bajan sus hipotensos agresivamente. Eso es lo malo de los barbitúricos.
y por ende ocasiona pues una inestabilidad hemodinámica a la hora de la inducción del fármaco, ¿no? Su distribución. La duración de barbitúricos son altamente liposolubles y eso va a depender su redistribución. La redistribución a compartimentos periféricos se logra en unos 20 a 30 minutos. La pérdida de la conciencia del paciente se logra en unos 30 segundos y el despertar más o menos en 20 minutos. La dosis depende de peso y edad. Todos estos fármacos vamos a hablar peso y edad, la dosis, ¿no? Y su eliminación más o menos se da en 10 a 20 horas. Su biotransformación es a nivel de la oxidación hepática, no se altera por cirrosis hepática, es decir, que se puede utilizar en pacientes hepáticos con cirrosis hepática o insuficiencia hepática. Tiene una excreción urinaria y también por la bilis. Tiene una alta unión a proteínas, disminuye la filtración glomerular. Tiene una alta liposolubilidad porque aumenta la reducción tubular renal. Entonces, el único fármaco utilizado en anestesiología es el tiopental y la dosis de inducción varía entre 3 a 4 hasta 5 miligramos por kilogramo. Su inicio es de 10 a 30 segundos. Nosotros no utilizamos la dosis de infusión en mantenimiento. Los que utilizan el tiopental en infusión para mantener ese uso. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el coma barbitúrico en los pacientes como neuroprotección, ¿no? Los pacientes que tienen hipertensiones endocranianas, ¿no es cierto? Entonces, a esos pacientes se los lleva a un coma barbitúrico, ¿no? Y eso se logra con dosis de infusión, pero en anestesia no utilizamos eso. A nivel respiratorio disminuyen las respuestas ventilatorias a la hipercapnia y a la hipoxemia. La apnea tras la inducción es habitual, o sea, el paciente rápidamente entra en apnea tras una dosis de tiopental, disminuye el volumen corriente y la frecuencia respiratoria en el despertar. Es por eso que todos estos medicamentos no pueden ser dados o no pueden ser administrados fuera de sala de operación. Siempre deben estar dentro de sala de operaciones, que si el paciente nos entra en apnea o empieza a disminuir su frecuencia respiratoria, podemos apoyarlo ventilatoriamente. Puede producir laringoespasmo y broncoespasmo. El hipo no es muy frecuente y ese es el problema con el tiopental, que produce mucho broncoespasmo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en pacientes asmáticos o en pacientes atópicos. A nivel del sistema nervioso central, disminuye el flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción. Dosis altas seguidas por deperfusión pueden producir una protección cerebral a isquemia, lo que les estaba comentando, ¿no? Llevan a los pacientes al coma barbitúrico, ¿no? Pero aumenta largamente la duración de sus efectos hipnóticos, ¿no? El problema con el tiopental es su despertar, es la resaca, tiene un despertar mucho más lento comparado con el propofol. A nivel de otros efectos centrales, pues no tiene efectos analgésicos, se aleja, por ejemplo, del anestésico endovenoso ideal, ¿no? A dosis bajas origina desorientación y excitación. No es aconsejable su uso en sedación porque tiene un despertar lento, tiene la famosa resaca, presenta tolerancia aguda y dependencia al efecto hipnótico y sedante, no son relajantes musculares y a veces dan lugar a contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos por liberación de los reflejos espinales. Posee un efecto antiepiléptico de gran utilidad clínica, o sea, se utiliza, por ejemplo, en las convulsiones por toxicidad de los analgésicos locales en el intraoperatorio, ¿no? A nivel renal, disminuye el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular, en proporción a la disminución de la presión arterial. A nivel hepático, disminuye el flujo sanguíneo hepático, tiene efecto inductor enzimático hepático, puede precipitar una crisis de porfiria y intermitencia aguda, o sea, hay que tener mucho cuidado en pacientes con porfiria. El tiopental libera histamina, por eso vuelvo a recalcar, hay que tener mucho cuidado en pacientes asmáticos y atópicos, ¿no? En esos pacientes que tienen esas patologías o esos antecedentes, yo no lo utilizaría como en infusión, ¿no?
contraindicado en obstrucciones respiratorias o alteraciones de las vías respiratorias, inestabilidad cardiovascular grave o shock, ¿no es cierto? Por su gran inestabilidad cardiovascular, en pacientes asmáticos y porfiria, ¿no es cierto? El etopital. Este pertenece a otro grupo de fármacos, es un derivado imidazólico con propiedades corticosteroides que se usa en pacientes con inestabilidad hemodinâmica, o sea, muy buen fármaco para pacientes chocados. La administración de perfusión continua tiene capacidad de supresión córtico-adrenal que se asocia a mayor mortalidad postoperatoria, por lo que su uso se limita solo en la infusión, no se puede utilizar en el mantenimiento. Su mecanismo de acción es deprime el sistema reticular activador y simula los efectos inhibidores del GABA. Tiene efectos desinhibidores extrapiramidales porque produce mioclonías casi en el 30-60% de los pacientes de los varios procedimientos. A nivel cardiovascular tiene una mínima repercusión hemodinámica, entonces es muy estable este fármaco a nivel cardiovascular, ¿no? Disminuye la resistencia vascular periférica por lo que se reduce solo un 10% el gasto cardíaco y la presión arterial. La contractibilidad no suele alterarse, entonces va bien en pacientes con problemas cardiovasculares, ¿no? Salvo en valvulopatías aórticas que desciende levemente, no libera histamina. A nivel respiratorio no suele producir apnea y solo se deprime la ventilación si se asocia a opiáceos. A nivel del sistema nervioso central, reduce el metabolismo basal, el flujo sanguíneo cerebral y la PIC, de manera similar a los barbitúricos. La PIC se mantiene igual. A nivel endocrino, es acá donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este fármaco porque produce una inhibición transitoria de la síntesis de cortisol y aldosterona tras la inducción. Entonces, la supresión córtico-suprarrenal en perfusión continua se asocia a un aumento de la mortalidad postoperatoria. Ese es el efecto negativo que tiene este fármaco, ¿no? A nivel de otros efectos, bueno, disminuye la presión intraocular, inhibe la síntesis del ácido aminolegúnico, aunque no parece desencadenar crisis de porfiria, produce fasciculaciones, como les comenté, mioclonía más o menos en el 30-60% y no produce convulsiones. Ahora tenemos el grupo del propofol. Es un hipnótico, en la actualidad es el hipnótico más utilizado en las salas de operaciones, es el famoso 2,6 diprofenol, que en cuanto a su mecanismo de acción facilita la inhibición del GABA, del neurotransmisor inhibitorio. No es hidrosoluble, por lo que se presenta en forma de emulsión empírica, con un poder calórico de 1 cal. Es característico el dolor durante la inducción, es muy irritante, quema las venas al pasar por ellos, ¿no es cierto? El paciente se queja por eso. Entonces, pero dice que está muy relacionado con el calibre de la vía venosa. Pero se puede solucionar ese problema si yo le voy a administrar lidocaína o fentanilo a una dosis adecuada de lidocaína, le dan 10 a 20 miligramos de lidocaína y unos 200 miligramos de propofol, ¿no? Dice que disminuye el dolor a un 100%. Carece de conservantes y dado su potencial capacidad nutriente para microorganismos, es recomendable evitar las manipulaciones y desecharlo máximo si uno lo ha abierto 6 horas, ya no se puede permanecer abierto más de esas 6 horas, ¿no? Desecharlo, ¿por qué? Porque rápidamente se procrea el microorganismo. En cuanto a su farmacocinética, su absorción es únicamente endovenosa. Su fase de redistribución es rápida de 2 a 4 minutos, ya que tiene un volumen de distribución de 3 a 4 litros, o sea, el 60% del gasto cardíaco. La eliminación presenta una primera fase con un tiempo de vida media de 30 a 50 minutos y una segunda fase de 180 a 300 minutos por acumulación en tejido graso. En cuanto al metabolismo, es hepático y extrahepático, no se afectan significativamente. Se puede utilizar en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática.
presenta un despertar sin resaca, ¿no? Con relación al tiempo anestésico. El paciente se despierta y está tranquilo, no está como sonriendo, no está como borrachito, ¿no? Disminuir dosis de inducción en pacientes de edad avanzada, como les comenté. Estos fármacos dependen mucho del tipo de paciente que nosotros tengamos, ¿no? La dosis de inducción va entre 1 a 4 miligramos por kilo, variando con referencia a la edad, y las dosis de mantenimiento van de 10 a 4 miligramos por kilogramo por hora, ¿no es cierto? El anestésico endovenoso, el propofol, puede ser utilizado para el mantenimiento de la anestesia, ¿no? El famoso TIVA. Nosotros utilizamos el propofol también para mantener al paciente, ¿no? Para mantener al paciente. Utilizamos el sevoflurane, el inhalatorio, pero podemos ser reemplazados por el endovenoso propofol. De todos los endovenosos, el único, el propofol, es el que se utiliza para realizar el mantenimiento de la anestesia. Para el mantenimiento de todo el intraoperatorio. Sería una balanceada. ¿Qué? Una balanceada. No, la anestesia balanceada se refiere al uso de varios fármacos, ¿no es cierto? Yo te estoy hablando acá del mantenimiento, ¿no es cierto? Nosotros utilizábamos el sevoflurano para mantener al paciente. Si el paciente, por ejemplo, te demoraba su operación 5 horas, ¿con qué lo ibas a mantener dormido? ¿Con qué lo ibas a mantener? Con el sevoflurano, ¿no es cierto? En este caso lo vas a mantener dormido con el propofol, ¿no es cierto? Efectos cardiovasculares. Disminuye la presión arterial, las resistencias vasculares, la contractilidad del miocardio y la precardia. Hipotensión leve post-inducción, o sea, es habitual, produce una hipotensión y se debe a una disminución de la respuesta cardiorrefleja. Sobre todo este efecto se ve más en ancianos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la dosis de la inducción, por lo que se aconseja no administrarlo rápidamente. Disminuye el gasto cardíaco en pacientes con mala función ventricular. A nivel respiratorio, bueno, produce una depresión respiratoria, una depresión ventilatoria intensa que puede llegar incluso al apnea. Por eso, los fármacos no pueden ser utilizados fuera de sala de operaciones. Michael Jackson creo que se murió por propofol, ¿cierto? Claro. Puso una dosis muy grande que lo llevó al apnea, al paro respiratorio. Inhibe la respuesta a la hipercapnia. Produce una gran depresión de los reflejos de las vías aéreas, por lo que el espasmo y el romboespasmo tras la intubación son infrecuentes. Adicionar opiáceos potentes permite la inserción de mascarilla. O sea, si yo utilizo propofol a una dosis adecuada y utilizo el fentanilo a una dosis adecuada, para yo colocar la máscara de la línea no voy a necesitar mucho relajante muscular. O sea, tiene esa característica, ¿no es cierto? Que relaja al paciente, que me permite manipular la mascarilla. A nivel cerebral, bueno, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracerebral, la autorregulación cerebral y la respuesta vascular al CO2 que están conservadas, produce protección cerebral durante la isquemia focal, presenta ocasionalmente fenómenos excitatorios como espasmos, hipos, movimientos espontáneos, tiene efectos leves, efectos anticonvulsivantes, se puede utilizar también en pacientes por intoxicación de los anestésicos locales. Otros efectos tienen también es considerados sus efectos antieméticos y antipruricos. Esto generalmente lo utilizan en pacientes que están vomitando intensamente, no paran con ningún fármaco, ni metilinato y otros fármacos, ahí les prueban con el propofol, porque también tiene un efecto antiemético, ¿no? Reduce la presión intraocular, puede ser usado en pacientes con porfiria y enfermos con riesgo de hipertermia maligna. La dosis de inducción en anestesia general va de 1 a 2.5 miligramos por kilogramo y su dosis es menor al aumentar la edad, ¿cierto? Y las dosis de mantenimiento es de 50 a 150 microgramos kilo litro. Y para una sedación generalmente damos una dosis de 25 microgramos kilo. Y para una acción antiemética podemos
como una anestesia disociativa, en la que el paciente puede estar despierto, pero no responde a estímulos nociceptivos, ¿no? El paciente parece estar en el limbo, ¿no es cierto? Mirada fija, pero no responde a nada. Su mecanismo de acción, interacción entre receptores, los receptores NMDA, el N-metil-D-aspartato, inhibe este neurotransmisor que actúa modelando la memoria, el desarrollo y la plasticidad del dolor. Actúa a nivel de receptores opiáceos, agonistas kappa y antagonistas mu. Y a nivel de los receptores colinérgicos produce efectos colinérgicos antimuscarínicos. En cuanto a su farmacocinética, su absorción puede ser endovenosa e intramuscular, también se ha descrito que se puede poner a nivel en la vía espinal, sobre todo para pacientes con dolor crónico. Su distribución inicial es de 10 a 15 minutos, tiene un metabolismo hepático con metabolitos activos como la norketamina. Puede producir una inducción enzimática muy importante, aparece tolerancia con dosis múltiples, ¿no? Se van a necesitar más dosis. El tiempo de eliminación es de 2 horas y tiene una eliminación renal. Acá viene el problema de este fármaco, que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto cardíaco, la presión arterial periférica, el trabajo miocárdico por estimulación del sistema nervioso simpático. Entonces, está contraindicado en pacientes que sufren coronariopatías, hipertensos, no controlados, en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca ventricular y pacientes con aneurisma. Puede hacer que se reviente el aneurisma, ¿no es cierto? A nivel respiratorio es un potente broncodilatador, pero produce una salivación excesiva. Antiguamente las ketaminas antiguas producían mayor salivación excesiva, pero ahora esta nueva fórmula casi ya no produce tanta salivación. No provoca depresión respiratoria, eso es lo bueno, ¿cierto? O sea, hay veces el paciente puede ser operado dependiendo del tipo de cirugía, solamente con ketamina, sin necesidad de intubar al paciente. Soporta, ¿no es cierto? Porque bloquea bien los receptores, los nociceptores, ¿no? No hay problema, ¿no? Dice, no provoca depresión respiratoria salvo si se asocia a una opiácea, ¿no? De hecho, se ha descrito efectos estimulantes sobre la ventilación. A nivel del sistema nervioso central aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracerebral. Por ello está contraindicado en pacientes que tienen lesiones ocupantes del espacio del sistema nervioso central. Da lugar a mioclonias y efectos psicomiméticos adversos. El paciente puede alucinar, puede haber delirio, puede tener pesadillas. Al despertar, que son menos frecuentes en niños, si lo asociamos con benzodiazepinas, ¿no? Por eso siempre vamos de la mano las benzodiazepinas con la ketamina para evitar esos efectos de alucinaciones, ¿no? Y produce analgesia y amnesia, ¿cierto? Eso es bueno, ¿no es cierto? En pacientes que no tienen problemas cardíacos. El grupo de las benzodiazepinas tiene efectos hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, anticonvulsivantes que producen cierto grado de relajación muscular. La diferencia entre ellos estriba en pequeñas modificaciones químicas. Todos tienen un núcleo común que es el 4-benzodiazepina. En cuanto a la absorción, hay una administración por vía oral, intramuscular, endovenosa. Se pueden utilizar para sedación, se puede utilizar en la inducción anestésica, pero el problema es que hacen que el despertar de la anestesia general, salir de la anestesia general, sea muy lento cuando inducimos solo con midazolam. Por eso, si yo tengo el propofol, voy a preferir propofol que el midazolam como inductor. Bueno, entre las diazepinas tenemos el diazepam, el lorazepam, tienen una buena absorción en el nivel del tracto gastrointestinal, tienen una concentración plasmática máxima de 1 a 2 horas. En anestesia solamente utilizamos el midazolam, ¿no es cierto? Por vía endovenosa. Se ha visto que podemos utilizar el midazolam en vía oral, pero para la premedicación en niños, para que los niños ingresen un poquito mareados y no ingresen a la sala de operaciones llorando, ¿no es cierto? Para evitar ese estrés en esos niños, podemos darles un poquito de midazolam oral. Doctora, disculpe, ¿viene en presentación la de ampolla La de localización? sí.
cuanto al mecanismo de acción, el núcleo benzodiazepínico se une a un receptor específico del córtex cerebral llamado benzodiazepínico que aumenta los efectos inhibitorios de varios neurotransmisores, fundamentalmente de GABA, ¿no? Todos esos medicamentos endovenosos tienen un gran accionar a nivel del GABA, ¿cierto? Se diferencian de otros hipnóticos por presentar un antagonismo específico. Los benzodiazepinas tienen el antagonismo, que es el flumazenil. Entonces, si el paciente tiene una sobredosis de benzodiazepinas, administrar el flumazenil puede revertir ese efecto, ¿cierto? Doctor, independientemente de que tenga un medicamento que haya pasado, Viene intoxicado. Sí, le pones el flumazenil y el paciente mejora bastante. Sí, mejora bastante. En cuanto a la farmacocinética, presenta una absorción prácticamente por todas las vías oral, intramuscular, endovenosa, subcutánea e incluso epidural. Su distribución tiene un tiempo de línea de 3 a 10 minutos y se fija entre el 90 al 98% de proteínas plasmáticas. Su metabolismo es hepático por monoconjugación. La eliminación de los metabolitos es por vía urinaria. A nivel del efecto cardiovascular, los efectos depresores son mínimos, por eso se utiliza mucho en la anestesia cardíaca, utilizan grandes dosis de midazolam porque es un medicamento muy estable, no tiene pocos efectos depresores. Aumenta la frecuencia cardíaca por un posible efecto atrópico, principalmente del diazepam. En pacientes con mal estado general, hipertensos y con gran ansiedad, produce hipotensión. Por eso nosotros colocamos, por ejemplo, midazolam en pacientes que a la monitorización están con presiones altísimas por el estrés, por la ansiedad. Ponemos un poquito midazolam para bajar esa ansiedad y les produce una leve hipotensión, ¿no? En shock debe administrarse a bajas dosis. El midazolam reduce, como les comenté, la presión arterial y la resistencia vascular periférica. A nivel respiratorio, disminuye la respuesta al CO2, la pérdida del tono muscular respiratorio. Vigilar, el uso vigilar cuando yo aplico por vía endovenosa, ¿no es cierto? Bajas dosis pueden producir paro respiratorio. A nivel del sistema nervioso central, reduce el consumo cerebral de oxígeno y la presión intracerebral, pero menos que los barbitúricos, ¿cierto? Mantienen el flujo sanguíneo cerebral, son antiepilépticos, producen amnesia retrógrada, eso es lo bueno. O sea, las cesáreas, por ejemplo, que han tenido algún evento, algún dolor a la hora de que salga el bebé, le podemos poner un poquito de midazolam, no se acuerden ese evento que ha sucedido, ¿no? Tienen efectos relajantes musculares a nivel espinal, no son analgésicos, todos ellos presentan una recuperación larga que los hace poco adecuados para la inducción y mantenimiento de la naturaleza. Tienen un despertar mucho más lento. Acá tenemos el midazolam, tenemos la dosis, una referencia, por ejemplo, en la premedicación podemos dar 0.07 a 0.15 miligramos por kilo, en la sedación podemos dar 0.01 a 0.1 miligramos por kilo y en la inducción de 0.1 a 0.4 miligramos por kilo. Y comparando, por ejemplo, acá todos los fármacos, el propofol produce mayor disminución de la presión arterial comparando con el tiopental y el torbidato, mientras que la acetamina sí produce un gran aumento de la presión arterial. La ketamina es el que aumenta todos los parámetros cardíacos, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracerebral, el flujo glomerular, la presión intraocular. El letominato es de todos es el más estable, ¿cierto? El tiopental, bueno, sí disminuye grandemente el gasto cardíaco, ¿no? Por eso habría que tener mucho cuidado en pacientes hipovolémicos, en pacientes ancianos. El propofol produce una disminución, pero bueno, es un poquito más estable, ¿cierto? Y en cuanto a los opioides son analgésicos que se caracterizan por poseer una afinidad selectiva por los receptores opioides y causan analgesia de elevada intensidad sobre el sistema nervioso central. Los opioides, a diferencia de todos los otros fármacos, tienen receptores específicos, ¿cierto? A nivel de diferentes partes del sistema nervioso central. Definición
del opiáceo es un alcaloide derivado del opio. El opioide es un alcaloide que puede ser natural o puede ser sintético. Las endorfinas son los opioides endógenos, que tienen efectos parecidos a la morfina. Nosotros cuando nos golpeamos, por ejemplo, tenemos dolor unos ciertos minutos, o sea, unos segundos, y ese dolor es bloqueado por las endorfinas, ¿no es cierto?, que se activan en nuestro organismo, ¿no? Por eso se les conoce como el aspecto de endorfinas, ¿no? O sea, nuestro propio organismo también nos protege del dolor, ¿no? Entonces tenemos los receptores opioides, tenemos tres tipos de receptores, tenemos los receptores mu, kappa, delta, y la afinidad va a variar por el pH y la temperatura. En cuanto a la clasificación de los opioides en base a su relación con los receptores, tenemos por ejemplo a los opioides agonistas puros. Desencadenan una respuesta biológica más. O sea, son agonistas puros hacia un tipo de receptor. Por ejemplo, los agonistas puros hacia los receptores ¿cierto? Tenemos el grupo de los agonistas parciales. No desencadenan una respuesta biológica más. Tenemos a los agonistas antagonistas. Simultáneamente activan un receptor y bloquean otro. Generalmente activan el receptor kappa y bloquean el receptor mu. Tenemos a los opiáceos atípicos. Actúan sobre receptores opioides y sobre un sistema monoaminérgico, ¿no? Sobre otros sistemas. Y los opioides también constan de un antagonista, ¿cierto?, que es la naloxona, ¿no? Se une al receptor opioide, pero no produce alguna respuesta o bloquean la respuesta del opioide. Entonces tenemos de los agonistas, el que nosotros más utilizamos es el fentanilo. El fentanilo es un agonista puro que actúa a nivel del receptor mu. La morfina es un agonista puro. ¿Ves? La metadona también es un agonista puro. Entre los agonistas antagonistas tenemos a la buprenorfina. La buprenorfina utilizan fármacos en parches para los pacientes con dolor crónico, pacientes con cáncer, nosotros con parches, ¿no? A los antagonistas, como les comenté, cuando tenemos la naloxona. El mecanismo de acción de los opioides, los receptores se localizan tanto en las neuronas transmisoras del dolor de la médula espinal como en las afluentes primarias que conducen el mensaje del dolor hacia ellas. También tienen acciones a nivel celular, dicen que pueden cerrar los canales de calcio dependientes de voltaje y por lo tanto reducir la liberación de los neurotransmisores en la terminación presináptica. Hiperpolarizan e inhiben así las neuronas postsinápticas al abrir los canales de potasio. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos a nivel del sistema nervioso central? Producen analgesia, producen euforia, producen sedación, somnolencia, depresión respiratoria, supresión de la tos, miosis, toxicidad. Cuando tenemos un paciente que por ejemplo, adicto al fentanilo, siempre está con una miosis, ¿no es cierto? Efectos actúan a nivel, efectos en la temperatura aumenta en este tipo de pacientes. Efectos a nivel periférico, a nivel cardiovascular, produce una hipotensión ortostática, ¿no es cierto? Y el ministro fentanilo está muy de moda, por ejemplo, drogarse con fentanilo, ¿no es cierto? Sí, está de moda, te administran, ¿no es cierto? Hace una hipotensión ortostática. Puede producir también bradicardia. A nivel del tracto gastrointestinal puede producir, por ejemplo, el estreñimiento. Hay una disminución de la mortalidad. Sobre todo esto se ve en pacientes que utilizan, por ejemplo, morfina, ¿no es cierto?, a altas dosis, ¿no? En pacientes que sufren de cáncer, ¿no? A nivel de las vías biliares puede producir contracción del músculo biliar, espasmo, o sea, producir cólico biliar, aumento de las concentraciones plasmáticas de la alfa-amilasa del glucano. Bueno, la morfina es un alcaloide fenantreno, ¿no es cierto? Entre sus acciones está a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la musculatura lisa. En función a su dosis puede producir analgesia, somnolencia, euforia, depresión respiratoria, interferencia a las respuestas del estrés de las glándulas suprarrenales,
espasmo de las vías biliares. Pero la morfina, a medida que yo le voy colocando, voy a necesitar más dosis, hacer bastante tolerancia, ¿no es cierto? Los pacientes, por ejemplo, del dolor crónico, están con dosis grandes de morfina, pero no hacen depresión respiratoria, ¿no es cierto? Ahí un poquito se descuadra, ¿no? El concepto. Tiene el 90% su eliminación es a nivel renal, en forma conjugada, como morfina 3-glucurónido. El 90% de la dosis aparece en la orina durante las 24 horas y la mayor parte la hace en las primeras 6 horas. Su metabolismo es hepático a través del citocromo P450. Tiene 3 metabolitos importantes, que es el 3-glucurónido, el 6-glucurónido y el 3-6-glucurónido. Si se administra dosis muy altas de morfina, el 3-glucurónido antagoniza los efectos de la morfina produciendo hiperalgesia y miotonía. Esa es la otra característica que tienen los opioides, ¿no? Que pueden producir hiperalgesia, o sea, que aumentan el dolor. Por más dosis que tomes, tu dolor se incrementa. Se elimina una pequeña cantidad de el estómago y la bilis, la cual aparece en las heces. Se encuentra también trazas en el sudor de los. En cuanto al fentanilo, que es otro opioide, es el que nosotros utilizamos en sala de operaciones, pertenece a la clase de las fenilpiperidinas. Es un potente opioide agonista. Es primordialmente agonista MUS. Se dice que es 75 a 125 veces más potente que la morfina. ¿No es cierto? Es muy liposoluble. Se une en un 84% a las proteínas plasmáticas, no libera la histamina. Y la depresión respiratoria es dosis dependiente y dura más que el efecto analgésico. Disminuye también el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intraocular, produce una bradicardia vagal, una depresión respiratoria, es un potente depresor respiratorio, aumenta la resistencia del árbol brachiobraquial, aumenta las secreciones de las hormonas antidiuréticas, retención urinaria, aumenta la presión intrabiliar, espasmos del músculo liso biliar, puede producir náuseas, vómitos, disminución de la peristalsis, disminución del vaciamiento gástrico y puede producir una rigidez muscular torácica cuando se pone a grandes dosis, ¿no? Es el famoso tórax leñoso cuando nosotros estamos haciendo la inducción del anestésico, ¿no? A dosis grandes, 300, 350 microgramos, ponemos por vía endovenosa, el tórax del paciente se vuelve duro, ¿no? Y no respira. Entonces tenemos que colocar relajante muscular para que de nuevo el paciente, ese tórax se suelte. Interacciones y toxicidad, bueno, produce depresión respiratoria y cardiovascular, puede potenciar su efecto con el uso de hipnóticos, de sedantes, narcóticos, anestésicos volátiles, aumenta su efecto, por ejemplo, con las anfetaminas, con los inhibidores de la MAO, fenotiacidinas, antidepresivos cíclicos. La analgesia aumenta y prolonga su duración con los alfa-2 agonistas, ¿no? Sobre todo con la clonidina. En cuanto a su farmacocinética, su latencia tiene un vía endovenosa de 30 segundos, por vía intramuscular es de menos de 8 minutos. A nivel espinal y epidural lo conseguimos más o menos entre 4 a 10 minutos. El efecto máximo endovenoso lo conseguimos a los
corto, de 3 a 10 minutos. Es independiente de la función renal, de la función hepática, lo puede utilizar en pacientes que con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, con muchas patologías. En los obesos, por ejemplo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque se despierta rápido, ¿no? En cambio, el fentanilo, como tiene abundante grasa, tende a acumularse ahí, ¿no? Y a recircular, esa es la característica del fentanilo. El remifentanilo no tiene metabolitos activos, no produce inestabilidad hemodinámica, facilita la desconexión precoz de la ventilación mecánica y la elevación y la evaluación neurológica rápida, ¿no? Como yo lo cierro, rápidamente desaparece el efecto, entonces rápidamente puedo evaluar neurológicamente al paciente, ¿no? Bueno, chicos, ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? El tema es larguísimo, porque Sí, son ¿puedo dejar una varios cosa? temas que te piden Chicos, ¿alguien falta? Doctora, el único problema del remifentanilo es que es caro, nada más. ¿Perdón? El único problema del remifentanilo es que es caro. Sí, Y es de- es caro. Comparado al fentanilo, sí es caro. Sí, la verdad que sí.